Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Acá andamos. Hola, ¿Todo profe. bien? ¿Cómo anda? Bien, Una consulta primero. Los que no estuvieron la clase pasada, en la clase de física, ¿pudieron ver esas ecuaciones que aprendimos? ¿Pudieron resolver los ejercicios y demás? a mí me cuesta un poquito. Yo creo que no había estado en la clase pasada. Me había quedado dormido. Butén y Sosa estaban. Sí, éramos dos. Sí, yo me enganché al Pero no final, sé si el resto pudo ver las ecuaciones, las pudo entender, asociarlas a los gráficos o no. Sí, yo sí. No te escuché, Juan. Yo sí, profe. Bien. El resto, Valentino, Kevin, ¿Qué cosa, profe? ¿Puede decirme uno? y yo la semana pasada di unas ecuaciones para resolverlo de espejos de forma gráfica, como ya venían acostumbrados, y ahora de forma analítica. Nosotros lo que Sí. usamos es generalmente cotejar con las ecuaciones si lo que hicimos gráficamente está bien hecho. Si pudieron ver esas ecuaciones, si pudieron entenderlas y asociarlas al ejercicio que hicimos para saber si las entendieron o no. Yo sí, profe. Bien. Bueno, yo ahora les voy a compartir de nuevo esas ecuaciones. Estas, a ver, ahí todos la pueden ver. Sí. Bien. Nosotros básicamente lo que hicimos la clase pasada fue a la primera ecuación, que es la que ustedes ven que está en el recuadro naranja, a esa ecuación nosotros le sumamos otras tres, que ustedes ahí las están viendo. La primera ecuación, la que habíamos visto la clase anterior hace 15 días, esta, a nosotros nos decía que la distancia focal, o sea, F minúscula, era igual al radio de curvatura de mi espejo dividido 2. Eso se cumple tanto para los espejos cóncavos como para los espejos convexos. Y a esa ecuación que nosotros ya veníamos trabajando, le sumamos la ecuación de focos conjugados, le sumamos la ecuación de relación de altura y le sumamos la ecuación de amplificación. Ahora bien, vamos a ir ecuación por ecuación como para refrescar un poquito todo esto que vimos. En el caso de la ecuación de focos conjugados, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es relacionar en un espejo la distancia focal, la distancia del objeto y la distancia de la imagen. Ahora, cuando nosotros aplicamos esta ecuación, tenemos que tener en cuenta de qué espejo estamos hablando. ¿Por qué? Porque también hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es el signo que va a tomar cada término de los que están en esta ecuación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la distancia focal, si ustedes están trabajando con un espejo cóncavo, ¿sí? Que sería como si fuese en forma de D, ustedes saben que el centro de curvatura, el radio de curvatura, el foco y la distancia focal están todos en la zona real, o sea, a la izquierda del espejo. Entonces,
nosotros sabemos que todo lo que está en la zona real lo tomamos como positivo. Por lo tanto, si nosotros estamos trabajando con un espejo cóncavo, a la distancia focal la vamos a poner con signo positivo. Ahora, si nosotros estamos trabajando con un espejo convexo, en donde el foco, la distancia focal, el centro de curvatura, están todos a la derecha del espejo, o sea, en la zona virtual, la distancia focal va con signo negativo. En el caso de la distancia del objeto, como el objeto siempre está en la zona real, independientemente de qué espejo estemos trabajando, siempre va positiva. Y en el caso de DI, que es la distancia de la imagen al vértice del espejo, si la imagen es real, va a ser positiva, y si la imagen es virtual, va a ser negativa. ¿Qué sucede? Nosotros generalmente a la ecuación de focos conjugados la usamos para averiguar DI. ¿Por qué? Porque la distancia focal y la distancia del objeto generalmente las conocemos de los datos del problema. Y nosotros lo que vamos a hacer es averiguar DI para ver si nosotros después con ese resultado ponemos la regla en el dibujito que hicimos, nos da igual o muy parecido. Si esa DI nos da negativa, en el dibujito la imagen debería estar en la zona virtual. Si ese DI nos da positivo, la imagen debería estar en la zona real. O sea, que para nosotros va a ser tan importante DI en su módulo, o sea, el tamaño, si da 3, 3,5, 4, que nos debe dar igual que en el gráfico, pero además es importante el signo porque nos va a decir si nuestra imagen es real o virtual. ¿Estamos hasta acá? Sí. Lo que ustedes también tienen que tener en cuenta que estos términos son 3 fracciones. Entonces, lo que yo les decía el otro día es que ustedes, una vez que planteen la ecuación, a esas fracciones las eliminen, o sea, hagan la división, 1 dividido 3, 1 dividido 5, para que a ustedes les resulte más fácil y más práctico poder hacer los despejes. La segunda ecuación, que yo en realidad me gusta explicar primero la tercera, la de amplificación. En el caso de la amplificación, nosotros le llamamos a esa amplificación, y es igual a menos DI sobre DO. O sea que está relacionando la distancia de la imagen y la distancia del objeto con respecto al espejo esférico. Y es muy importante este signo que yo tengo acá. Este signo es un signo de la ecuación, o sea, que ustedes, independientemente de los valores y del signo de DI, ¿sí? Este signo menos va siempre. Es un signo menos de la ecuación. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, si ustedes se fijan, DO va a ser siempre positivo, ¿sí? Ahora, DI puede ser positivo en el caso de que la imagen sea real o negativo en el caso de que la imagen sea virtual. Entonces, vamos a analizar caso por caso. Supongamos que estamos frente a una DI positiva, o sea, una imagen real. Cuando yo acá ponga el valor de DI y acá el de DO, esta división va a quedar negativa, pero con el signo menos de adelante me va a quedar negativa. Entonces, A va a tener un signo negativo. ¿Qué significa que la amplificación sea negativa? Significa que la imagen es invertida, o sea que se forma del eje óptico hacia abajo.
o sea, patas para arriba, llamémosle criollamente. Entonces, también es muy importante que nosotros seamos precavidos en no perder de vista este signo, porque si ustedes no llegan a poner el signo, y A, por ejemplo, les diera positivo, y ustedes en el gráfico la imagen está hacia abajo, no van a saber qué tienen mal, si la formación de la imagen o la aplicación de la ecuación. Entonces, es muy importante que a este signo nunca se lo olviden. ¿Qué pasaría en el otro caso? DO, siempre positivo, pero supongamos que tenemos un DI negativo, o sea que es una imagen virtual. Ese signo menos de esta división se va a anular con el signo menos de la ecuación. Ustedes saben que menos por menos es más. Entonces, la amplificación me va a quedar positiva. Ahora bien, si esta amplificación es positiva, la imagen va a ser derecha. ¿Qué quiere decir? Que la imagen se va a formar desde el eje óptico hacia arriba. ¿Se entendió esta parte de amplificación? Sí. Entonces, en la ecuación de focos conjugados podemos averiguar qué tamaño tiene DI y qué signo. Eso después lo cotejamos o lo comprobamos con el dibujito que nos dio. En la amplificación vamos a averiguar si la imagen es derecha o invertida. ¿De acuerdo? La tercera ecuación se llama relación de altura. Y fíjense que la A es la misma, pero la A de relación de alturas tiene el módulo aplicado. ¿Y qué significa el módulo? Por ejemplo, el módulo del número 3 es 3 y el módulo de menos 3 también es 3. Eso lo que quiere decir es que cuando lo usemos en la relación de altura, lo ponemos positivo. ¿Y por qué? Porque fíjense, en esta ecuación nosotros estamos relacionando la altura de la imagen y la altura del objeto. Y esto no puede ser negativo. Por ejemplo, yo el otro día les hacía esta relación a los chicos. Habíamos tomado a Estefano y a Robert. Y supongamos que nosotros queremos hacer su relación de altura. ¿Qué significaría eso? Si, por ejemplo, HI es la altura de Robert y HO es la altura de Stefano. Cuando nosotros dividamos esas alturas, no nos puede dar un valor negativo, porque ninguno tiene una altura negativa. Entonces, ¿qué valores puede tomar esa relación de altura? Y si Robert es más alto que Stefano, el módulo o la relación de altura va a ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque Robert es más alto que Stefano. Si los dos son altos iguales, cuando yo divida las alturas, me va a dar 1. Y en el caso de que Robert sea más bajo que Stefano, cuando yo divida las alturas, me va a dar entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque tengo el número más grande abajo, pero nunca me va a dar negativo. Por eso nosotros, cuando hacemos la relación de alturas, a A le aplicamos el módulo, que significa que si cuando nosotros calculamos la amplificación nos dio un valor negativo, acá en la relación de alturas lo vamos a poner como positivo. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Ahora bien, nosotros dijimos, de acuerdo al ejemplo que hacíamos con Robert y con Stefano, que la relación de alturas puede ser mayor a 1
1 o menor a 1. Menor a 1 me refiero entre 0 y 1. ¿Qué información me va a dar ese valor? Bueno, justamente, si cuando yo hago la relación de alturas, que es dividir la altura de la imagen con la altura del objeto, me da un número mayor que 1, quiere decir que la imagen es más grande que el objeto, que la altura de la imagen es mayor que la altura del objeto. En mi dibujito me debería haber dado igual. Si a mí la relación de altura me da 1, significa que la imagen y el objeto son altos iguales. Si yo voy a mi dibujito y los mido, así debería ser. Si yo la relación de altura me da menor a 1, significa que la imagen es más bajita que el objeto. Ahora, ¿hasta acá se entendió? Sí. Bien. Ustedes por ahí tienden a, por ejemplo, yo les digo calcular la relación de altura. Y ustedes van con la regla, miden la altura del objeto que dibujaron, miden la altura de la imagen que dibujaron y lo dividieron. Y sí, ahí es lógico que les va a dar exactamente igual la parte analítica que la parte gráfica. Pero no es así. Ustedes, para resolver las ecuaciones, tienen que usar los datos que yo les doy en el problema o que ustedes tengan en un problema el día de mañana. Pero los datos extras que obtuvieron en el gráfico no los pueden poner en las ecuaciones, porque ustedes de las ecuaciones tienen que despejar esos valores que obtuvieron en el dibujo para ver si son iguales, porque si no es obvio que les va a dar igual. Les paso en limpio esto. Decíamos que generalmente en un problema ustedes tienen la distancia focal y la distancia del objeto. ¿Qué tienen como desconocido? DI, entonces lo van a despejar y una vez que lo despejan, ven si en el gráfico les dio igual. Pero no es que ustedes están midiendo algo del gráfico y lo vuelcan a la ecuación. Ustedes lo que están buscando es ver si lo hicieron bien al ejercicio gráfico, comparándolo con esta parte que se llama analítica. Una vez que ustedes obtuvieron DI, van y calculan la amplificación. ¿Qué información van a tener con la amplificación? Si la imagen es derecha o invertida. Van al gráfico y ven si coinciden los resultados. Y una vez que ustedes obtuvieron la amplificación, calculan, o sea, la ponen en relación de altura y finalmente van a ir a calcular, a despejar HI. Porque HO, generalmente yo también se los doy en el problema. Vieron que les digo, radio de curvatura tanto, altura de objeto tanto, ubicado a tanta distancia del espejo. Entonces, ustedes teniendo HO y teniendo la relación de altura, despejan HI. Una vez que despejan HI, van a ver si realmente en su dibujito cuando la midan les da la misma altura que despejaron analíticamente. Lo que sí ya van a saber de antemano es que si la relación de altura es mayor que 1, igual a 1 o menor que 1, ya de antemano van a saber si la imagen es más grande, igual o más chica que el objeto, pero para saber el valor específico de esa altura la van a tener que despejar de esta ecuación. ¿Más o menos me fueron siguiendo? Sí, profe. Bueno, una vez que repasamos todo esto de las ecuaciones, nosotros ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio en donde vamos a ir aplicando todo lo que fuimos viendo hasta ahora. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense ustedes acá. Vamos a arrancar con espejo cóncavo y después vamos a trabajar con el espejo convexo de la misma forma. Y es un poco lo que yo les iba adelantando hoy. Es ir moviendo el espejo en distintos puntos del eje óptico para ver si la imagen que se forma sigue siendo la misma o no.
Y nosotros, para comprender el comportamiento de esta imagen en un espejo cóncavo, vamos a poner el objeto en puntos estratégicos. ¿Qué quiere decir? Ustedes acá, por ejemplo, en el caso 1, tienen el objeto que está más lejos del espejo que el centro de curvatura. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen el centro de curvatura que vale 6 centímetros, ponen el objeto a 7 u 8 centímetros. Ahora bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Juan lo pone a 7 centímetros y Martín lo pone a 8 centímetros? Va a variar un poquito el tamaño de la imagen, pero no las características. O sea, si ustedes están más alejados que el centro de curvatura, independientemente de cuánto alejado estén, la imagen siempre va a ser o virtual o real, siempre va a ser o derecha o invertida, y siempre va a ser más chica, más grande o del mismo tamaño que el objeto. Pero no es que Juan, si está 8, va a ser derecha, y Martín, si está 7, va a ser invertida. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, la característica de la imagen se va a seguir manteniendo. Va a ser un poquito más chica o un poquito más grande en altura, pero nada más que eso. Ahora, acá, digamos, tenemos las mismas características de imagen. Cuando llegamos al centro de curvatura, o sea, si nosotros ponemos, como el caso 2, nuestra vela sobre el centro de curvatura, puede o no cambiar las características de la imagen. Ahora bien, ustedes acá, en el segundo caso, por ejemplo, van a trazar el primer rayo paralelo y que se refleja por el foco. El segundo por el foco y que se refleja paralelo. Tengan en cuenta que con 2 rayos, ¿sí?, ya es suficiente para formar la imagen. En este caso, una vez que hacen este caso y que analizamos qué características tiene la imagen, nos vamos a ir a esta zona, el caso 3, que es colocar el objeto entre el centro de curvatura y el foco. Otra vez les vuelvo a decir lo mismo. Si Juan la pone acá el objeto y Martín lo pone acá, las características de la imagen no van a cambiar. Va a ser un poco más grande, un poco más chiquita, pero la característica esencial no se va a modificar. Entonces, vamos a poner el objeto acá y otra vez lo mismo, vamos a trazar la imagen. Ustedes acá, por ejemplo, cuando tracen el rayo, van paralelo, reflejan por el foco. Pasan por el foco, reflejan paralelo. Y si quisieran hacer el tercer rayo, ustedes ahora el centro de curvatura les queda detrás del objeto. Pero ustedes, si por ejemplo continuaran dibujando su espejo, se tienen que ir hasta más arriba, apoyan la regla en el centro de curvatura, apoyan la regla en la punta de la llamita y van y vienen. Otro es colocar mi objeto entre el vértice del espejo y el foco. Entonces, yo acá voy a impactar paralelo, vuelvo por el foco. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, fíjense en este caso. Ustedes, ¿sí?, no pueden pasar por el foco para reflejar paralelo, porque el foco les quedó detrás. ¿Se entiende? En este caso sí, porque el rayo debe pasar por el foco. Entonces, una vez que ustedes están adelante del foco, a este rayo ya no lo pueden usar. Sí van a usar el rayo en donde apuntan al centro de curvatura, porque ustedes en realidad apuntan, no es que pasan por el centro de curvatura, pero no pueden apuntarle al foco. ¿Estamos? Una vez que trazan estos rayos, vuelven a ver qué características de imagen tenemos. Entonces ahí, una vez que nosotros hagamos este ejercicio, nos vamos a dar cuenta
que a medida que vamos moviéndonos sobre el eje óptico, si estamos antes del centro de curvatura, entre el centro de curvatura y el foco, en el mismo centro de curvatura o entre el foco y el vértice, las imágenes que vamos obteniendo van teniendo características diferentes. Y me quedó un solo dibujito, que después lo vamos a hacer, que es qué pasa si nosotros tenemos el objeto encima del foco. Cuando nosotros tenemos, vieron que ustedes, por ejemplo, cuando sacan una foto o algo por el estilo, deben hacer foco justamente para poder ver nítida la imagen. Bueno, ¿qué sucede? Ustedes lo que vieron cuando, por ejemplo, tienen una cámara de fotos y van girando el zoom de la cámara de fotos. Que bueno, que hay veces que ustedes, digamos, como que la desenfocan y la van girando hasta enfocarla. O con el teléfono que presionan sobre la pantalla para que la cámara, la lente de la cámara enfoque. Bueno, en los espejos pasa un poco lo mismo. Nosotros podemos poner el objeto muy cerquita del foco antes o muy cerquita del foco después, pero nunca sobre el foco. Porque si nosotros ponemos el objeto sobre el foco, la imagen no se puede formar y es esa sensación que tienen ustedes de turbidez o de falta de claridad en una imagen. Entonces, vamos a hacer estos 4 casos, todos los vamos a hacer a la misma distancia para que después podamos corroborar los resultados. Vamos a formar la imagen y vamos a ir aplicando las ecuaciones. Y después, en el final, vamos a hacer el caso de tener el objeto sobre el foco. Ustedes ahora van a trabajar con estos 4 casos. Vamos a hacer oralmente el primer caso para que ustedes se vayan poniendo tuchos para esto. Dijimos que vamos a poner el objeto más lejos del centro de curvatura. Acá vamos a poder trazar los 3 rayos. Si ustedes quieren trazar los 3, si no con 2 es suficiente. Ven qué características de la imagen tiene. Hablábamos de real o virtual, derecha o invertida, más grande, más chica o del mismo tamaño que el objeto. Y luego aplicamos las 3 ecuaciones que aprendimos de focos conjugados, amplificación y relación de alturas, en el orden como las vimos recién, para ver primero cómo nos da DI y qué signo tiene. Segundo, para poder identificar si la imagen es derecha o invertida, eso lo hacíamos con la amplificación, y al final, con la relación de alturas, despejamos HI para ver si la altura de la imagen coincide con el dibujito que yo obtuve de imagen en mi ejercicio. ¿Se entendió cómo es? Profe, Sí, en el caso 4, sí, un rayo era el del centro de curvatura. sí. Y el otro rayo es el que impacta paralelo y se refleja pasando por el foco. Ah, listo. Ah, Lo que bueno. no pueden hacer es el que pasa por el foco. Ah, sí. ¿Se Gracias. entendió? Porque Sí. si el rayo pasara por el foco, chicos, es como que tiene que pegar la vuelta. A diferencia de cuando tomamos el centro de curvatura, que no es que el rayo pasa por el centro de curvatura, sino que lo tomamos como referencia. Bueno, ¿se animan entonces a hacer estos 4 ejercicios? Vamos a ir tomando los valores para que a todos nos queden. Si quieren, sáquenle una foto a la pantalla como para después ir guiándose. Pero vamos a definir lo que es el centro de curvatura y el radio de curvatura del espejo. Entonces ustedes ahí van a poder sacar la distancia focal. Vamos a elegir la altura del objeto y vamos a elegir a qué distancia vamos poniendo el objeto del espejo. ¿Estamos? Bueno, Sí. vamos a trabajar
con un centro de curvatura de 8 centímetros, o el radio de curvatura de 8 centímetros. R mayúscula, 8 centímetros. Fíjense, chicos, que no es necesario que ustedes hagan una semicircunferencia. Fíjense que con un pedacito que hagan del espejo es suficiente. O sea, yo tengo que tomar que desde el centro de curvatura a donde yo apoyo el compás haya 8 centímetros. Pero ven que acá no se va hasta arriba y lo hace grande. Simplemente es un trozo. ¿Cuánto de grande? Y que pase un poco de la altura del objeto. ¿Se entiende? Entonces Sí. dijimos, R mayúscula, 8 centímetros. Por lo tanto, la distancia focal, o sea, F minúscula, va a ser ¿cuánto? 4 centímetros. 4 centímetros. Entonces, esta va a ser la distancia focal y el foco va a estar justo en los 4 centímetros. Y le vamos a poner al objeto una altura de 2 centímetros. Muy bien. Una vez que tenemos esos datos, obviamente que los usan para los 4 casos. La altura del objeto, el radio de curvatura y la distancia focal. Ahora. ¿Cuánto es la altura, profe? 2 centímetros. Bueno. HO, 2 centímetros. Después, en el caso 1, ¿sí? Si nosotros tenemos que el radio de curvatura es 8 centímetros, pongámoslo a unos 10 centímetros al objeto, ¿sí? Porque lo tenemos que poner más lejos del centro de curvatura. Entonces, EO, 10 centímetros. Vayamos al caso 2. En el caso 2, la altura del objeto es la misma, dijimos, la distancia focal la misma, el radio de curvatura la misma, y DO, ¿cuánto va a valer en este caso? 8 centímetros. 8 centímetros, porque lo tenemos en el centro de curvatura. ¿Estamos? Bien. Sí. En el caso 3, que tenemos que irnos a la zona entre el centro de curvatura y el foco, o sea, entre 8 centímetros y 4 centímetros, lo vamos a poner a 7 centímetros al objeto. O sea que DO, para el caso 3, va a ser 7 centímetros. Y en el caso 4, volvemos a lo mismo, siguen usando la misma altura de objeto, siguen usando el mismo radio de curvatura, siguen usando la misma distancia focal. Tenemos que colocar el objeto entre el foco y el vértice del espejo, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer es colocar el objeto a 3 centímetros del vértice del espejo. Chicos, escuchen una cosa. Por ejemplo, en el caso 4, que lo van a ver más rápido. Si yo les digo que DO es 3 centímetros, yo tengo que apoyar mi regla y marcar los 3 centímetros acá, en el eje óptico. ¿Por qué? Porque si ustedes acá miden 3 centímetros, fíjense que acá no hay 3 centímetros, porque el espejo se empieza a cerrar. Entonces, si uno de ustedes me toma, o sea, las distancias siempre son sobre el eje. O sea, yo acá tomo los 10 centímetros,
los 8 centímetros. Todo tomo sobre el eje, o sea, mi regla siempre se apoya. Lo mismo cuando ustedes formen la imagen. Cuando yo una vez calculé la distancia de la imagen en las ecuaciones, para cotejar ese valor, apoyo también mi regla en el eje, porque si no, nunca les va a dar el valor. ¿Se entiende? O si ustedes, por ejemplo, me toman de acá, del espejo, 3 centímetros, me van a poner el objeto acá. Y siempre las distancias se toman sobre el eje. O sea, si yo digo deo 5 centímetros, ustedes apoyan la regla en el eje y ahí marcan los 5 centímetros y hacen el objeto para arriba. ¿Entendieron? Sí. Bien. Bueno, no sé qué hora es. No veo acá. Las 4 Pero casi. las 4, bueno. ¿Les parece que a las 4:30 nos juntamos y vemos hasta dónde llegaron y si hubo alguna duda? Bueno. Yo hago una reunión de nuevo a las 4:30 y ahí lo vemos. Escuchen, chicos, hagan un caso, o sea, si ustedes ven que están renegando mucho, por lo menos hagan uno, al menos, o 2 casos completos. Yo necesito que ustedes también no solo aprendan a formar la imagen gráficamente, sino que entiendan las ecuaciones y entiendan para qué se usan. Entonces, yo prefiero que me hagan un gráfico, todas las ecuaciones y que comprendan cómo le dan los valores, que no que me hagan los 4 gráficos y ninguna ecuación. O sea, vayan haciendo por parte y de última que les quede tarea, pero yo necesito que ustedes entiendan también las ecuaciones y sepan aplicarlas y despejar y demás. Entonces, por favor, aunque sea al menos un caso completo para que entre todos nos podamos sacar las dudas y lo podamos corregir. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces nos vemos a las 4:30. Bueno. Trabajen tranquilos. ¿Pudieron hacer el dibujo? Profe, después Sí. de hacer, Sí. después encontrás cuánto vale el DI, después, o sea, para hacer el cálculo de amplificación, reemplazás o sea, A igual a menos D, que sería el resultado, Bien, dividido el 2 que ya lo tenés. exactamente. Y ahí, Sacás la amplificación y ves si te dio positiva o negativa para saber si la imagen es real o derecha o invertida. Y después con ese valor de A le sacás el signo y te vas a amplificación para calcular HI. a relación de altura, ¿no? Exactamente. Ah, Profe, yo se lo pasé recién por WhatsApp, por privado. A ver, Bueno, pero acá, Martín, ¿vos me escuchás? Sí, sí, te escucho. Bueno, fíjate en la ecuación de focos conjugados, cuando vos Sí, llegás a 0,15 igual a 1 sobre DI, ese sí. DI todavía lo tenés dividiendo, lo tenés que pasar al otro lado multiplicando, entonces te va a quedar DI por 0,15 igual a 1, y después te queda DI igual a 1 dividido 0,15, y ese es el resultado, digamos, de DI, porque ahí todavía... Ah, bien. Bien, bien. Y ese es el valor que después vas a usar en amplificación. Bueno, Bueno, ahí lo cambio entonces, ahí lo corrijo. bueno, ¿les parece que vayamos corrigiendo el primer caso? profe, y en la relación de altura habría que despejar HI. Claro, porque HO te lo di yo en el problema y al módulo de A lo averiguaste recién. Entonces te queda despejar HI. Ay, ¿qué le pasa, niño? Me dejaste la puerta abierta del garaje. No puedo cerrar, Manuel. Y cierra la puerta del garaje.
Bueno, arrancamos corrigiendo. Bueno, Vayamos con el caso 1. En el caso 1, a ver alguien que me diga a partir del gráfico qué características tuvo de la imagen. Solo mirando el gráfico, no las ecuaciones. Que es inversa. Ujú. sí. ¿Real o virtual? Real. Real, porque se forma a la izquierda del espejo. ¿Y más grande, más chica o del mismo tamaño que el objeto? Más chica. Más chica. Bien. Entonces, todos estamos de acuerdo en esto, en el gráfico que les dio así. Sí. Muy bien. Entonces, nosotros lo que podemos decir ahora a partir del caso 1 es que cuando el objeto en un espejo cóncavo está más alejado del centro de curvatura, ¿sí? O sea, que está más lejos que el centro de curvatura, que era 8 centímetros, siempre las imágenes van a ser reales, invertidas y más que el objeto. ¿Está? O sea, independientemente de que ustedes estén a 15 centímetros, a 10, a 9, a 8,1, si ustedes en un espejo cóncavo están más lejos que el centro de curvatura, las características de la imagen van a ser esas tres que decíamos recién. ¿Entendido? Sí, sí. Sí, Bueno, profe. ahora vamos a empezar a aplicar las ecuaciones. Vamos con la ecuación de focos conjugados. Yo les voy diciendo y cualquier cosa que ustedes tengan diferente o duda, me van consultando. Cuando nosotros Bueno. aplicamos la ecuación de focos conjugados, a la distancia focal la vamos a poner positiva porque el foco está en la zona real del espejo. DO lo conocemos, es 10 centímetros y la distancia focal es 4 centímetros. Entonces, cuando yo reemplazo esos valores, lo que voy a despejar es DI. Y DI me debería dar positivo, porque ustedes, según el gráfico, me dijeron que la imagen es real. Entonces, a mí me va a quedar 1 dividido 4 centímetros igual a 1 dividido 10 centímetros más 1 sobre DI. Así me quedaría a mí la ecuación planteada. Cuando ustedes tienen esos valores planteados, yo les dije que lo mejor era eliminar esas fracciones, el 1 dividido 4 y el 1 dividido 10. Cuando yo hago 1 dividido 4 centímetros, me queda 0,25 centímetros a la menos 1. ¿Por qué centímetro a la menos 1? Porque esa unidad la teníamos debajo de la división. 0,25 igual a 0,1, que es el resultado de dividir 1 por 10, más 1 sobre DI. ¿Qué tengo que hacer? Dejar DI solo. Entonces, el 0,1 lo paso hacia la izquierda restando. Me queda 0,25 menos 0,1 igual a 1 sobre DI. 0,25 menos 0,1 me da 0,15 igual a 1 sobre DI. Como DI está debajo de la fracción, lo paso a la izquierda multiplicando. Entonces me queda DI por 0,15 igual a 1. Entonces el 0,15 pasa dividiendo a la derecha para que DI me quede solito y como resultado me da 6,67 centímetros la distancia de la imagen.
¿Les quedó así? Sí. Sí, ahora sí. Sí. ¿Al resto? Bien. ¿Qué me dice a mí este resultado? Primero, que como DI me da positiva, la imagen es real. Y ese 6,67, si yo apoyo la regla en mi dibujo y mido la distancia de la imagen al espejo, me debería dar ese valor. ¿Cómo les fue con la comprobación? Sí, a mí me dio bien. Perfecto. Me Una había vez, dado 6,65, pero bueno. bien. Sí, ya cuando hablamos de décimas o de centésimas no hay problema. Una vez que yo obtengo DI, me voy a la ecuación de amplificación. Con esa ecuación yo voy a comprobar que mi imagen sea derecha o invertida. En el gráfico a nosotros nos dio invertida, o sea que cuando hagamos la amplificación nos debería dar negativa. Entonces yo hago A igual a menos DI sobre DO. ¿Qué DO? 10 centímetros. ¿Qué DI? El resultado de la ecuación anterior, no lo que yo estoy midiendo con la regla. Si yo estoy en la parte analítica, uso los resultados analíticos. Entonces, me queda A igual a menos 6,67 centímetros dividido 10 centímetros. Entonces, centímetro con centímetro se simplifican. Recuerden que tanto la amplificación como la relación de alturas son adimensionales, o sea, es 1, 2, 5, 3, 0,5, pero sin unidades. Ese resultado me da que A, o sea, la amplificación, es igual a menos 0,667. Ese signo menos de la amplificación me dice que mi imagen es invertida. ¿Está bien? Sí. Sí. Por último, con ese valor me voy a la relación de alturas. Recuerden que para la relación de alturas, el número, como estoy hablando de módulo de A, va sin el signo. O sea que el módulo de A va a ser 0,667, sin el signo menos. Ya yo puedo presumir que como el módulo de A es 0,667, o sea, es menor a 1, quiere decir que la imagen es más bajita que el objeto. ¿Por qué? Porque la relación de alturas me está dando menor que 1. Y como la altura de la imagen está arriba de la división y la altura del objeto está debajo de la división, si yo esa división la hago y me da más chiquitita que 1, significa que la imagen es más bajita que el objeto, como nosotros venimos presumiendo de nuestro dibujo. Entonces, hago que conozco, digamos, de esa ecuación el módulo de A, 0,667, y la altura del objeto, HO, que es 2 centímetros. Lo que yo voy a intentar averiguar a partir de esta ecuación es la altura de la imagen, para después ir con mi regla, medirla en el dibujo y ver si coincide. Entonces, me queda 0,667 igual a HI dividido 2 centímetros. Como tengo que despejar HI, paso la altura del objeto, los 2 centímetros, multiplicando a la izquierda de la ecuación, me queda 0,667 sin unidades por 2 centímetros igual a HI.
Como el 0,67 no tiene unidades y el 2 sí, cuando multiplico, la unidad final es centímetro. Justamente, yo estoy averiguando una altura, tiene que tener una unidad de longitud. Entonces, me queda 0,667 por 2 centímetros, me da un valor de 1,33 centímetros la altura de la imagen. Y efectivamente es más chica que el objeto, que medía 2 centímetros. ¿Cuál es mi pregunta? Si cuando midieron la imagen les dio así, primero. Y segundo, si entendieron el tema de las unidades. En óptica es sumamente importante poner las unidades a donde corresponden y no olvidarlas. Porque yo no puedo decir 1,33 solo, porque el profe que me corrige el ejercicio o quien tenga que entender mis cálculos el día de mañana cuando tengan que hacer algún cálculo, si ustedes no le ponen unidad, puede ser 1,33 centímetros, 1,33 metros o 1,33 milímetros. Entonces también es importante que sepan manejar esas unidades que ustedes tienen. Ese es el resultado que les debería haber dado HI. ¿Está bien? Sí, me dio igual. Bien. También. Bueno, entonces ahí cotejamos que la imagen es más chica que el objeto y el 1,33 deberían cotejarlo con la regla midiendo la imagen. Entonces, ¿qué hicimos hasta acá? El siguiente análisis, que cuando yo estoy frente a un espejo cóncavo y tengo a mi objeto más lejos que el centro de curvatura, la imagen que se forma va a ser real, invertida y más chica que el objeto. Ahora a ustedes les va a quedar pendiente saber qué pasa cuando estoy en el centro de curvatura, qué pasa si estoy entre el centro de curvatura y el foco, y qué pasa si estoy delante del foco, o sea, más cerquita que el foco del espejo. Haciendo lo mismo que hicimos ahora. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, hasta acá habríamos llegado hoy. Una vez que terminemos de ver espejo, la semana que viene vamos a corregir los casos que tienen ustedes que hacer de deber. Recuerden que después vamos a hacer un caso extra, que es cuando tenemos el objeto en el foco, que ya más o menos sabemos cuál va a ser el resultado, pero está bueno que ustedes lo hagan. Vamos a ver qué pasa en un espejo convexo, si también cuando nos movemos a lo largo del eje la imagen va cambiando o no de características. Y a mí me gustaría, yo ya les voy adelantando, más que nada, para que por ahí si ustedes seguramente tienen contacto con el resto de los chicos, si alguien tiene ganas de sumarse a las clases, de empezar ahora, a mí me da la sensación que es un tema que todos ustedes lo están entendiendo bien y que no es un tema tan complicado. Entonces por ahí estaría bueno que si hay alguien que no se animó hasta ahora o que viene más o menos siguiendo las clases se sume. Yo no sé si ustedes han visto, pero ya se está hablando de una posibilidad de que ustedes vuelvan a clase en agosto. Las vacaciones de julio se van a adelantar. Hasta ahora esa es la idea, que del 1 al 15 de julio van a ser las vacaciones. El 15 retomaríamos los profes y en la primera semana de agosto retomarían ustedes. Y bueno, digamos, quien no haya estado al día con las clases, con las asignaciones que yo pedí, con las evaluaciones y demás, van a ser aprendizajes pendientes que va a tener cada uno en las respectivas materias en las que no haya estado. Así que está bueno que
que eso lo vayan entendiendo y que no es tan así como se transmitió alguna vez de que todo el mundo va a pasar y todo el mundo va a aprobar. A mí me parece que es sumamente interesante y correcto valorar a quienes estuvieron trabajando en todo este tiempo, que no fueron vacaciones, sino que fue trabajar y estudiar de otra forma. Así que yo lo que les pido es que si ustedes conocen a alguien que más o menos haya venido con las clases y que tenga ganas de arrancar ahora y demás, por ahí de entregar los trabajos prácticos atrasados y demás, anímenlos a que lo hagan para que la pelota después no se haga tan grande a partir de agosto. A Yo estoy ustedes, haciendo eso, profe. bien, a ustedes felicitarlos porque vienen siendo constantes, tanto en física como en química, así que bien merecidas las felicitaciones. Pero bueno, ustedes no se pueden hacer cargo del resto, pero sí por ahí transmitirles esto que estuvimos charlando. Y a lo que iba era que es muy probable que antes de las vacaciones de julio evaluemos este tema, así después de las vacaciones de julio vayamos trabajando ya el último tema, ya cuando ustedes arranquen en agosto, el último tema que es refracción, y después mientras el resto se va poniendo al día con los aprendizajes pendientes y rindiendo, empecemos a hacer trabajos prácticos y sacarle el jugo a lo que es el telescopio. Pero bueno, les estoy hablando de acá a 2, 3 meses. Por ahora eso les pido, que sigan así y que inviten a otros a sumarse y que bueno, que es probable que evaluemos este tema, así ya ustedes entran tranquilos en la segunda parte del año del cole. ¿Y entraría algo del tema de frecuencia, eso, o solamente Por ahí a lo focos? mejor lo que podemos hacer es un verdadero y falso o algo así de ese tema como para que ya quede visto. Qué sé yo, por ejemplo, decirles, bueno, una V, por ejemplo, marcar verdadero y falso. Una UV tiene mayor energía que un infrarrojo, por decirles un ejemplo. Pero, qué sé yo, un ejercicio de ecuación de Planck. Por eso no quiero seguir sumando temas. Lo que no va a entrar, digamos, es todo lo que vimos de teoría de luz y demás, que ustedes de eso ya tienen una nota y ya lo rindieron. Lo que va a entrar es más vale la parte práctica. De todos modos, no son tantas hojas. Vayan acostumbrándose para el año que viene. Bueno, profe. Después lo vemos, si no lo dividimos en 2 partes, qué sé yo, una semana rendimos una cosa y otra semana, o sea, en 2 veces. También lo podemos hacer así, porque vieron que estos ejercicios llevan mucho tiempo. Entre que hacen el dibujo, marcan, hacen los cálculos y demás, por ahí les lleva bastante tiempo. Podemos hacer eso y un jueves rendimos una parte y el otro jueves rendimos la otra parte. Bueno, les dejo tarea y nos vemos la semana que viene. Recuerden que la semana que viene tenemos a la mañana clase, así que pónganse el despertador y acuéstense temprano la noche anterior. Bueno. Bueno, Quedarían- ¿a qué hora es, profe? Siempre con ustedes arrancamos a las 9 de la mañana, de 9 a 10:30, tanto martes como jueves. Ok. El martes no nos podemos extender más porque yo a las 10:30 tengo clase con quinto. Pero el jueves, si a ustedes les parece que a las 9 de la mañana no se pueden levantar y quieren correr a las 9:30 o a las 10 la clase, yo no tengo problema. Yo sí o sí tengo que terminar a las 12, pero podemos correrla hasta las 10 o 10:30 y terminar al mediodía. Sí, por mí sí. Cualquier cosa, ustedes me avisan. Si ustedes prefieren a las 9, a las 9:30, a las 10, yo no tengo problema. Pero el martes, sí o sí, tiene que ser a las 9 de la mañana. Nos Bueno, vemos el ok. martes entonces en química. Que anden bien. bueno,
Nos vemos, profe. Hasta luego. Chicos, hasta Chao. luego.